Bienvenidos a mi canal, queridos seguidores. Es uno de los actores más comentados de la nueva generación. Dividió a los espectadores en dos discusiones sobre bello o no, buen actor o mal actor. En su carrera, donde la serie de verano comenzó como trabajadora temporal por un tiempo, los meses de invierno continúan con la serie de televisión Tu lugar de nacimiento es el destino, que a veces llora y a veces se estira bajo la manta. Al contrario de que muchos actores fueron descubiertos por casualidad, hay una historia que, siendo asertiva y disciplinada, trabajó y se esforzó mucho. Queríamos contar la historia de Demet Özdemir, quien tiene una carrera completamente diferente al perseguir a su hermana mientras ella quería ser abogada, donde los sueños se convierten en un abogado en la sala del tribunal mientras la realidad se vuelve a bailar en los canales de televisión. Pero digamos la historia de Demet Özdemir, que es más famoso con más trabajo. Demet Özdemir nació el 29 de febrero de 1992 en un pequeño pueblo de Kocaeli, el más joven de una familia con 3 hijos. Pasó su infancia en este pequeño pueblo. Su familia era un inmigrante búlgaro. Su infancia transcurrió con buenos recuerdos y juegos. Era una niña bonita pero igualmente feliz con Asi, dice cuando se le pregunta sobre su infancia en una entrevista. También era un niño en movimiento. Hubo cicatrices de esa época por las prisas y la picardía, pero en otra entrevista también mencionó las dificultades esta vez. Cuanto más suave es la madre, más duro el padre. De hecho, todo tipo de maquillaje estaba prohibido en sus hogares. Demet Özdemir vivió su infancia cuidando a su hermana 10 años mayor que él. Intentaría hacer todo lo que hago y tomarlo como ejemplo. Incluso dice que la prisa por alcanzarlo en ese entonces creó la ambición de trabajar sin parar ahora. Casi al mismo tiempo, esto también lo ayudó a madurar a una edad temprana. Continuó su carrera por el camino elegido por su hermana. Mientras su hermana vivía en Kocaeli, asistió a sesiones de fotos como modelo en una revista. También está reproduciendo un clip al mismo tiempo, pero se lo ocultan porque le tiene miedo a su padre. En última instancia, cuando va a beber en algún lugar y deciden explicarles que vendrá un destino mayor, el padre no le permite hacer este trabajo y los deja solos. En este incidente, hace que la familia se vaya. En ese momento, cuando el hermano se fue a Alemania, su hermana madre y Demet Özdemir decidieron mudarse a Estambul. Aquí la hermana mayor se ocupa de la familia ganando dinero bailando y trabajando en varios programas de televisión. Entonces, antes de Demet, su hermana se convirtió en el centro de atención. En el video musical de la canción Isyankar de Mustafa Sandal, ella es la hermana de Demet Özdemir con el pelo corto bailando. Al mismo tiempo, está sosteniendo una pelota en el programa de televisión llamado Karkifeley, pero cuando su hermana encuentra una esposa rica y se casa, él está sobre los hombros de Demet Özdemir para mantener la casa. A los 16, se compró los zapatos de baile que le dejó su hermana y se puso a bailar. Sin embargo, es necesario adelgazar para poder hacerlo de manera profesional. Su altura era baja y estaba aumentando de peso en ese momento. Por eso tenía hambre y perdió 11 kilos en un mes y empezó a bailar. De hecho, su madre quería que fuera abogado cuando era pequeño, porque habla mucho y fue muy bueno en sus lecciones. En una de sus entrevistas, Demet dice: cuando recibía un certificado de reconocimiento, me sentaba y lloraba porque no obtenía un certificado de reconocimiento. En realidad, Demet Özdemir quería tener una profesión pionera como abogado, médico, piloto para ayudar a las personas cuando era niño. Pero la vida no lo llevó allí. Lo llevó a estudios de televisión. Dije que comenzó a bailar. Si el apocalipsis estalla en el mundo antes de que se cierre, continúe transmitiendo diversión sin cambiar ni un poco la política de transmisión. En Flash Televisión, esta chica que ves en el equipo de danza era de Ankara. Detrás de ese de Ankara, Demet, que ahora es más bella con la estética, tiene más de 12 millones de seguidores, se ha convertido en la cara más codiciada de la serie Özdemir. Flash Televisión fue un paso adelante para Demet. Luego comenzó a subir los escalones uno a uno, luego por el campo hasta el pico con el equipo femenino. Fs. Full de Nuras signo de interrogación abierta. ¿Tengo que morir de mi amor? Y de nuevo porque jura que caminará sin detenerse hasta la meta que le ha mostrado su hermana en el camino que abriste, tiene lugar en Fire and Forget de Mustafa Sandal. A cortar. Mientras tanto, estudió actuación durante 2 años después de que un amigo que hacía negocios detrás de la cámara mientras bailaba dijo: te estás
dejando llevar mientras bailas, me pregunto si estás tratando de actuar. Ella invirtió el dinero que ganó con el baile en la escuela. Mientras tanto, se toma un descanso de la escuela por un tiempo para ganar dinero. Pero luego continúa a la escuela secundaria por la noche. Después de sus lecciones de actuación entre 2011 y 2013, comenzamos a la veo como una niña dulce, linda y un poco confundida, cuyo tema no cambió, aunque cambiaron las ubicaciones y los actores secundarios de los dramas de verano, como los trabajadores de temporada. Su ascenso como actor comenzó con dramas juveniles. Su primera experiencia televisiva fue en 2013 con el personaje Aileen, que interpretó en la serie de televisión Il Give You a Secret. Luego se convirtió en Alia en Kurtzei Besura. Su primera experiencia cinematográfica fue con la película Toute Promise en 2015. Interpretó el personaje de Demet, que lleva su nombre. Entre 2016 y 2017 inició la serie No 309, que multiplicará su base de fans. Aquí estaba Lale, y después de este Lale, se convirtió en el rostro más buscado de la serie de la temporada de verano. También recibió muchas recompensas por bailar durante mucho tiempo en series de televisión y películas. Por ejemplo, mostró esto en la película Con quién estás bailando de Burak Aksak. También tenía pequeños fanáticos en esa película, por cierto. Siempre ha trabajado desde que entró en la industria. Ni siquiera tiene un año de tiempo libre, y cada año tiene más roles que antes. Actualmente, fue la Sanen de los madrugadores durante 2 temporadas antes de dar vida al personaje de Zeynep en la serie La casa donde naciste es Destiny, que ahora se encuentra libre del clásico papel de niña en la serie de verano. Aparentemente, esta chica siempre interpretará los mismos papeles, reirá con su gran boca, se volverá incómoda y salvará el trabajo con ternura, y una serie dramática completa a tu lugar de nacimiento es tu destino apareció en las pantallas como una completamente diferente. En lugar de hacer siempre los mismos roles, habrá entendido que debe tener diferentes roles para demostrar que ha mejorado su desempeño, donde realmente mostró la brecha entre Demet y el último Demet, quien apareció en las pantallas de televisión, y, por supuesto, su actuación también. Es debatida a la hora de retratar su papel actual. Pero es un hecho innegable que se ha ido mejorando desde el día en que se inició este negocio. Dice que es un personaje fuerte y trabajador. Vemos el regreso de esta dirigencia, dijo en las pantallas. Por cierto, se le ha comparado con muchas personas desde que empezó a actuar. La mayoría en comparación con Beren Saad. Le dijeron a ver en el tiempo del futuro. Dice que quiero ser conocido por mi nombre, pero tener tanto éxito como los jugadores con los que me comparan. Sus metas profesionales incluían tocar en un musical, pero interpretar al personaje de Turkan Soray lo haría más feliz. Por supuesto, Demet Özdemir no se detuvo con estos. Durante un tiempo, tanto su vida privada como los discursos que pronunciaba en programas nunca habían estado fuera de la agenda. En la serie Early Bird, él y su coprotagonista Can Yaman anunciaron que estaban saliendo después de 20 episodios, pero se habló de la indiscreción de Can Yaman incluso después de que terminó esta relación. Hubo momentos en que Demet envió el mensaje "no hables de mí" a su gerente después de declarar que los actores principales deberían tener una libido alta. Se las arregló para hablar tanto con su actuación como con este estilo de declaraciones. Aparentemente te hará hablar aún más. ¿Por qué no pasa un día sin que te incluyan en una nueva revista de noticias? Esperamos que, en lugar de esta noticia de la revista, lo veamos con la noticia que ha desarrollado. Participó en el musical como imaginaba y animó a Turkan Soray. Sí, queridos seguidores. Nuestro video de Demet Özdemir está actualizado. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar notificaciones y darme gusta a nuestro video. Cuídate. Adiós.